militar. Felipe, me recuerdan aquí algunos oyentes con algo de memoria y tienen razón. ¿Usted se acuerda cuál era uno de los principales reclamos de la izquierda en Colombia en los años 80? ¿Los ministros militares? Claro, Felipe, porque vivíamos en estado de sitio, en estado de excepción, y entonces los militares mandaban, los militares hacían. Veníamos del turbulento gobierno de Turbay, por ejemplo, manejado por un par de señores muy cuestionados. El general Camacho Leiva. El general Camacho Leiva. Y después vino la toma de la embajada dominicana. Que Petro dice que fue el que ordenó que lo torturara el general Camacho Leiva. Por eso, esa palabra es clave, Héctor, porque veníamos de denuncias de que los militares mandaban en este país y se cometían todos los atropellos por cuenta de la inmensa autoridad de los militares. Inclusive en el gobierno de Belisario Betancur, en la toma del Palacio de Justicia, se habló siempre de un golpe militar que duró 27 horas. Pues ahora... Y siempre hubo enfrentamientos entre el presidente y ministros cuando eran generales, ¿no? Recuerda discusiones con el general Andazábal, Felipe recordaba... ¿Se acuerda del general Vega Uribe? La tensión entre el general Zamudio, el general Vega Uribe. En fin, hubo una serie de historias, de tensiones en las que el presidente de la República terminaba sacando al ministro de Defensa, que era militar, porque terminaba de alguna manera sublevado, ¿no? Entonces, bueno, hay una historia larga y como usted lo recuerda, Néstor, evidentemente la izquierda en la que el presidente Petro militaba, una de sus banderas era precisamente que se nombrara un ministro civil en defensa, pues porque se trata de una conquista democrática, digamos, de control civil que tiene de las Fuerzas Armadas. Un profundo simbolismo, Héctor, que es la subordinación de los militares al poder civil. Claro. Néstor, además había antes un dato adicional, Néstor, respecto de la necesidad, digamos, de que hubiera un militar en el Ministerio de Defensa, y es que en la época del Frente Nacional, que usted recuerda, tenía que haber la mitad de ministros conservadores y la mitad liberales, y resulta que había 13 ministerios. Entonces nombraban al ministro de Defensa militar para poder nombrar 6 liberales y 6 conservadores. Sí, ahora echarle la culpa al Frente Nacional. La historia de los nombramientos de militares había comenzado mucho antes de 1962. Para quienes quieran opinar, Felipe, Néstor, sobre la inédita situación que estamos viviendo esta mañana de un general, por un lado, general de la Fuerza Aérea Colombiana; segundo, un general de menor graduación; tercero, la posibilidad de que renuncie la cúpula militar. Ante eso, Felipe, tengo una noticia. El general Sánchez nos escribe y nos dice que su pronunciamiento lo hará a las 11 de la mañana, en donde creo que va a contar, Felipe, que va a solicitar la baja, el retiro del servicio activo de las fuerzas militares. Por la información. Pero sabe que pues, el general Sánchez pues lo conocemos por su trayectoria. Evidentemente, pues como un hombre batallador, dedicado y tal. Pero sería una lástima que su vida militar acabe siendo ministro de Defensa de un presidente que no lo va a dejar actuar. Pero la otra opción que tendría Néstor es no aceptar el ministerio. Esa es una posibilidad. No, ya la aceptó, María Consuelo. Pero, Néstor, pero podría no aceptarla, porque es que las implicaciones son muy graves. O a él lo someten con este nombramiento al predicamento de o se descabeza la cúpula militar de más de 30 generales, se pierde la capacitación, o renuncia a sus beneficios y se perjudica personalmente. Entonces, pues es que no es un regalo, es un regalo envenenado este nombramiento. Mire, Néstor, del señor presidente. La cuestión del control civil sobre la fuerza militar, que yo creo que le preocupa mucho a mucha gente. Yo la verdad creo, Néstor, que el país de hoy es muy diferente al país de los años 80. Las fuerzas militares son muy diferentes a las de los años 70 y 80. Yo creo que excepcionalmente no habría inconveniente si en medio de esta necesidad tan tremenda en la que estamos, se busca en el estamento militar a una persona que tenga las capacidades y las competencias. Según lo que he averiguado en estas últimas horas, el general Sánchez es una persona extraordinariamente calificada. Todo el mundo habla muy bien de él, todo el mundo lo describe como un oficial con mucha experiencia. El presidente y con mucha capacidad. Lo preocupante es... Reduce un poquito la hoja de vida del general Sánchez al rescate de los niños Mucutuy.
que no, y tal, es pero mucho más. Eso, claro que es mucho más, estoy de acuerdo. Es un piloto de helicóptero con experiencia en combate. Es una persona que ha oído los tiros zumbarle al lado de las orejas, Néstor. Es decir, es una persona que conoce la situación del país. Todo eso, pero las otras consecuencias, por ejemplo, el cambio de la cúpula militar o el posible descabezamiento de la cúpula militar, eso sí sería muy grave, Néstor. Y se pregunta uno entonces, ¿el presidente toma esta decisión sabiendo o no sabiendo esas consecuencias? A mí lo que me dicen es que ya empezaron o van a empezar en los próximos minutos las renuncias de la cúpula, ¿no? ¿Usted cree, Felipe? Néstor, yo creo que... Sí, empezando por el comandante de las fuerzas militares. Me dicen a mí, yo esta mañana estuve desde las 4 de la mañana chateando con un oficial pues, y me dijo, esto aquí se viene una serie de renuncias. Esperemos, Felipe, de la cúpula, empezando por el señor comandante, por el almirante. No lo sé, me lo dijeron desde el ministerio. Estaba ayer cuando el presidente Petro hizo el anuncio. Cuando el presidente Petro estaba hablando de la gran energía de la pregunta es la intención del presidente. La expresión corporal del almirante Cubides fue de incomodidad, porque el presidente Petro venía diciendo que le había consultado a la cúpula la decisión, pero fíjese, Néstor, no los tomó por sorpresa. Pero para muchos la expresión de él fue de sorpresa o de conmoción por la decisión del presidente Gustavo Petro. En todo caso, en la fuerza de él, en la arma de él, Néstor, se irían por lo menos 7 almirantes. Cubides, Rosso, Reina, Grisales, Giraldo, Matos, Serrano y Espinosa. Esperemos, todavía no ha pasado, esperemos a ver qué pasa, porque no quiero anticipar una crisis que todavía no sucede. Señor Álvaro. Yo creo que toda esta amenazadera que mandan algunos en mensajes y esta sensación de crisis que están generando es porque fue una jugada hábil de Petro. Hábil porque el general Sánchez va a ser popular, es conocido por todo el tema del rescate de los niños, y porque ataca la narrativa de que Petro no dejaba actuar a los militares. Con esto Petro lo que hace es poner la pelota de los resultados en la cancha de los militares. Y obviamente a muchos generales del ejército que sotto voce se disculpaban con el cuento de que no los dejaban actuar, pues nombrándoles un general de la Fuerza Aérea que no le gusta al ejército, sin razón, porque el ejército no tiene ningún derecho adquirido a estar por encima de las demás fuerzas, y más joven que ellos, pues los descolocó. Es una jugada hábil de Petro. ¿Qué es mejor, un ministro civil? Sí, en principio, pero es que hemos tenido una seguidilla de malos ministros civiles muy seguida, se ve por los resultados. Un ministro civil tiene los objetivos operacionales y los objetivos de materia de contratación y derechos humanos. Iván Velázquez no fue bueno en resultados operacionales, pero por lo menos hizo su tarea como ministro civil, de atacar a fondo la corrupción, de defender los derechos humanos. La mayoría de ministros no hacen ni lo uno ni lo otro. No, la tarea, perdóneme, de los ministros de defensa aquí en cualquier parte del mundo es entregar un país mejor de lo que heredaron. Aquí el ministro Velázquez, ¿que hizo su tarea en qué? ¿Cuál fue la tarea que hizo el ministro Velázquez? Pues eso es fácil decirlo. El deterioro de orden público no lo ve usted. Pero eso es lo que estoy diciendo. Un ministro civil tiene 2 funciones. Realmente el de los resultados militares es de los militares. No, y del quien da las órdenes, quien da las órdenes. Lo del ministro, permítanme decir algo distinto a lo de ustedes. Pero los resultados militares, si usted lo sabe, no pueden actuar si el ministro de Defensa y el presidente los resultados militares son de los militares. De hecho, la mayoría de ministros son muy cuidadosos en asumir responsabilidades operacionales sin tener conocimientos. ¿Es inocuo el ministro de Defensa no dirige? No es inocuo, Tiene 2 labores. Una, gerenciar una empresa gigantesca y asegurar derechos humanos y ser un vocero ante la sociedad civil y el Congreso. Además, una de las razones por las que la hizo Gaviria era para evitar que los militares se dedicaran a hacer política en el Congreso y con los medios, que hubiera un jefe que se encargara de esa función. Es bueno. Entonces, con esto lo que Petro hace es quitarse el San Benito de que no los deja actuar, y eso es lo que tiene tan molesto a muchos sectores. Que el señor sea más joven, si renuncia y es un ministro político, pues que no le digan mi general, le digan señor ministro, y se acabó el problema. Bueno, no hay exgenerales, no hay generales en retiro, pero no hay exgenerales, ellos no pierden el grado. Y toda la cúpula que tiene 40 años de experiencia, cerca de 5 más que el general Sánchez, diciéndole mi general.
escucho teorías. No, yo sí creo que la jugada es hábil hoy para debilitar a las Fuerzas Armadas como todo lo que intenta el presidente Petro. Es que es clarísimo. Es cambiar la estrategia de un pésimo ministro de Defensa a poner en nombre y en cabeza de un militar de las más altas calidades, porque en eso hay consenso de que el general Sánchez es una persona, no solamente un gran ser humano, sino un gran militar, poner en sus manos, o sea, al aceptar el ministerio, que se descabece la cúpula, que se debiliten las fuerzas, pero eso no va a pasar, María Consuelo. Que se contradiga la cultura. No, porque como lo alegrémonos que llegue un gran hombre, como lo acabas de describir, permíteme. Alegrémonos que llegue un hombre muy bien preparado en seguridad. En la carrera militar, la antigüedad que se respeta y que es parte de la cultura militar y es parte de respetar la institución militar, que exista una jerarquía. El mejor respeto a la institución militar. María Consuelo. El mejor respeto es poner a alguien que sepa de seguridad. ¿Usted hubiera votado respeto si hubiera dicho que iba a nombrar un general en el Ministerio de Defensa? Escucho, Felipe, escucho. Luis Ernesto, ¿usted hubiera votado por Petro lo que hizo? Es la intención si hubiera dicho que iba a entregar el Ministerio de Defensa a un militar. En esta mesa... A ver, les pido el favor. En esta mesa, Néstor... Me hablan de a uno, Luis Ernesto. Pido la palabra, por favor. En esta mesa hemos estado muy pocas veces de acuerdo en algo, pero en algo hemos estado totalmente de acuerdo todos, y es que lo de la paz total es un fracaso total. Lo de la seguridad no podría ir peor. Y que el ministro saliente, con diferencia de lo que opina Álvaro, era un absoluto inepto, no logró absolutamente ningún resultado. Entonces, por supuesto que sería mejor un civil que un militar llegando al mando. Pero entonces yo les pregunto, queridos colegas, ¿qué civil del petrismo podría ser? ¿Gustavo Bolívar? ¿Armando Benedetti? ¿Le suena ese nombre? Yo francamente me alegro mucho que llegue una persona que sabe de seguridad, que aquí, como lo han dicho los colegas, es una persona de las máximas calidades. ¿Qué es lo que usted... A ver, Luis Ernesto, déjeme que me parece un punto no lo van a dejar actuar, lo que usted quiere decir es, el proyecto político del gobierno del presidente Petro no tiene un civil que sea capaz de... Ahí no hay quien conduzca el Ministerio de Defensa a la altura y en este caos y en esta crisis de seguridad. Díganme un solo nombre del petrismo, colegas. Colegas, díganme un solo nombre del petrismo. Permíteme, Aurelio, permíteme que no he podido desarrollar la idea. Dígame un solo nombre del petrismo que pudiera hacer la tarea mejor que este general, que aquí todos coinciden, que tiene las credenciales. En eso estamos de acuerdo. Por supuesto, lo que pasa es que, Felipe, la pregunta de Luis Ernesto es un poquito... Es difícil, ¿no? Es un poquito tricky. Luis Ernesto, la pregunta es, ¿quién mejor que el general Sánchez? Tal vez ante esa que la discusión no es el general Sánchez, porque es un oficial destacado, es un oficial que tiene una carrera limpia, una carrera con honores. El punto no es ese, Néstor. La discusión es alrededor de si esto es una purga por debajo de la mesa, porque le está dejando, Luis Ernesto, le está dejando la responsabilidad al general Sánchez de tomar la decisión de si se va o no, o si genera una desbandada de generales, de la tradición que hay en las fuerzas militares, de la antigüedad. No va a haber desbandada. Él va a pedir la baja y claro, va a representar un desafío cultural para el orden, porque ustedes tienen razón en que en la cultura de las fuerzas, pues el que tiene mayor antigüedad, pues tiene mando sobre los demás, y como esto es un tema absolutamente jerárquico, vertical, pues es extraño, sí. Pero en medio, insisto, de este caos de seguridad, sabiendo que en la cantera del petrismo no hay absolutamente nadie que pueda hacer la tarea mejor que un general, sí, preferiría un civil, pero francamente prefiero un hombre con las credenciales que han descrito. Y claro, hay unos desafíos administrativos que hay que resolver. Si la baja se la dan en 3 meses o en una semana, eso no está escrito en ninguna ley. Ya terminó, Aurelio. Eso no está escrito en ninguna ley. Entonces, básicamente, que los burócratas se pongan a trabajar rápido para darle la baja rápidamente. Y lo otro, que si es necesario que salgan 30 generales, que sería verdaderamente un desastre, pues si él pide la baja, queda absolutamente clara que no. Entonces, cuando veamos una buena noticia, queridos colegas, enfrente, alegrémonos por primera vez. 7 de la mañana, 33 Néstor, minutos. Pero no hay duda de que no hay duda que el nombramiento de un ministro de Defensa Militar es una abdicación de una, digamos, principio que la sociedad civil colombiana había trazado desde hace 30 años. Y a mí sí me parece que es importante que el ministro de Defensa sea civil. Yo creo que es una garantía para el resto de la sociedad. Y usted mencionó ahora un caso muy especial, Néstor, con mucho tino, que fue el de Miguel Vega Uribe. Usted se acuerda de la toma del Palacio de Justicia. Eso pues, mejor dicho, ni hablemos, eso es historia patria. Y a raíz de ese incidente, de muchos más, el país dijo: hay que tener un ministro de Defensa Civil que le dé una garantía política
porque aquí la garantía no es militar. Esto es bien importante tenerlo en cuenta. Cuando un ministro de Defensa Civil opera, le da es una garantía política al país, no una garantía militar, y los militares lo habían entendido de esa manera. Ahora, he oído tantas teorías, la de Luis Ernesto, la de Álvaro, la de Héctor, en fin, la de María Camila, que uno dice, bueno, ¿y cuál fue al final de cuentas la razón para nombrar a este general Sánchez como ministro de Defensa que tuvo Petro? Porque si hay duda de una cosa, Petro le mintió al país. Cuando dice, no, es que yo nombro a este ministro porque este ministro salva niños mientras en Gaza matan niños. No, esa no es la razón. El presidente Petro tiene que sincerarse con Colombia y decir qué es lo que pretende. Y empezar a sincerarse es con el ejército y con la fuerza pública y con la cúpula militar. Nombro al general Sánchez porque estoy persiguiendo este objetivo. Yo creo que eso y no ponernos aquí a discutir entre todos lo que dijo cuál es Petro, la razón y cuál es el Aurelio, motivo. Lo que dijo Petro, nominación, citó el rescate de los niños Mucutú en el Amazonas. Por eso le digo yo, por eso le estoy diciendo, esa evidentemente no es la razón. Rescata niños no es mientras ministros de defensa. Pero tampoco es cierto, porque lo de los niños, Mucutú fue en mayo del 23 y la guerra de Israel contra el terrorismo de Hamas empezó en octubre del 24. Entonces tampoco es cierto. Que mientras los generales de Israel mataban niños, el general Sánchez rescataba a nuestros indígenas. Otra mentira. Felipe, eso no es cierto en el tiempo. Por eso, Felipe, hay que pedirle a Petro que le diga al país y le diga a la fuerza pública cuál fue el elemento que le permitió a él tomar esa decisión. No lo va a decir, es la Felipe. maniobra hábil que dice Álvaro Forero. Tengo mensaje. No lo va a decir, Felipe. Pero usted no puede meter al país en esta incertidumbre. Felipe, tengo mensaje del almirante Cubides. El almirante Cubides, que hoy en día es comandante de las fuerzas militares de Colombia. Qué bueno que nos los aclare qué va a ser el comandante. Felipe, almirante. ¿Es cierto que está pensando irse, almirante? Y dice, no es verdad. Nadie se va. El mayor general, el general Sánchez, pasa a retiro y asume como civil. ¿Le parece claro? Esa me parece una buena noticia. Es una gran noticia, porque Felipe, por eso le dije... Pero entonces, no había absolutamente ninguna necesidad de crear un pánico de que va a haber una gran baja y una desbandada. No, los militares son gente seria, comprometida con el país, y saben que estamos en una crisis de seguridad muy brava, y saben que el presidente, pues seguramente no es el presidente que ellos hubieran elegido, pero son respetuosos de ese mando civil. Y por eso, gracias a esa vocación de servicio, tenemos buenos generales que se quedan para ponerle el pecho a esta crisis. Bueno, repito la noticia, el almirante Cubides, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, está diciendo, ni está renunciando él, ni va a renunciar nadie de la cúpula militar. El general Sánchez va a asumir como civil, va a pedir la baja, está confirmándolo. Entonces volvemos a comenzar la conversación entonces, Néstor. Ahora, Héctor, porque claro que es un presupuesto completamente distinto. Van a tener que hacer una maroma jurídica grande, de todas formas, ¿no? No, ese es un temita menor, ese cuento de los meses de alta, eso es un tema, ahí di que un abogado resuelve en 14 minutos, eso no tiene ningún problema, porque ese es un problema que tiene que ver es con los derechos prestacionales del general y de su asignación de retiro, que claro que no va a poder recibir mientras sea ministro de Defensa, porque tiene que recibir solo una de las dos asignaciones. Pero digo, yo creo que está resuelto, digamos, una discusión, resuelto no de buena manera, pero está resuelta, que es que no vamos a tener un ministro de Defensa militar. Yo ayer, por ejemplo, escribí un trino protestando por eso, porque a mí me parecía un avance democrático tener un ministro de Defensa Civil, y vamos a tener un ministro de Defensa Civil. Pero ahora, es un militar en retiro. ¿Usted cree que cambia algo, que hoy se quita el uniforme y se pone de perfil? Usted sabe. Claro, porque deja de ser militar. Deja de ser militar. Y ahí viene entonces la discusión de qué tan buenos han sido los ministros de defensa civiles, porque hemos tenido una sarta de ministros de defensa de una ineptitud pero gigantesca, y sobre todo de una falta de carácter para controlar la fuerza militar increíble. Pues imagínese usted a Juan Carlos Pinzón, por ejemplo, uno diciendo que es qué bueno tener un ministro de defensa civil que controla, que ejerce el control civil de las fuerzas militares, cuando lo que era un subordinado de los militares. Y solo le pongo un nombre, pero le podría poner varios otros. Entonces, entramos en esa otra discusión, y estoy de acuerdo con usted. Yo preferiría tener un ministro de Defensa Civil con formación civil y no con formación militar, pero
tenemos un ministro de Defensa Civil. Y me parece que en la conversación que yo les estaba oyendo con toda atención, ustedes mismos llegaron a la conclusión que, bueno, que este general de quien todo el mundo habla bien en términos personales y en términos profesionales, y ahora pues en términos de conocimiento de la tarea que le toca, pues también está bien, porque pues ahí cuando Luis Ernesto pregunta, bueno, si no es este, entonces ¿quién? Pues uno sí dice, bueno, pues nombran a quién nombran. A otro retirado, más antiguo, que eso hay mucho, y buenos también. ¿Quién puede resultar mejor? Pero ¿por qué tiene que ser otro? Pero ¿por qué tiene que ser otro y más antiguo? Es que ese es un mito que yo creo que parte de un supuesto equivocado, y con esto termino, Néstor, que es justamente de lo que estamos hablando. En Colombia no estamos acostumbrados, ni nos ha gustado que los civiles controlen a los militares. Al contrario, hemos terminado nombrando ministros civiles que terminan subordinados a los militares. ¿Qué cuento es este? Pero si es que es al revés, es que pero volvió... si usted anoche en el trino dijo lo contrario, Héctor. Felipe, volvió un militar, es un militar el que va a estar al frente de una cartera que manejaban los civiles. ¿A usted le parece, Héctor, que todos los civiles que han pasado por allá son unos payasos, son unos lagartos? Esa es su opinión personal. A mí me parece que es gente que ha trabajado de la mano con las fuerzas militares y que ojalá sigan haciéndolo. Son las 7 de la mañana, 41 minutos. Y ante todo, Néstor, yo creo que hay mucho de show, por decirlo de alguna manera, y lo estoy mirando solamente desde el punto de vista mediático, porque claramente pues es un golpe de opinión que da el presidente, se sale de la caja, y una vez más me acuerdo de Donald Trump, que así como Donald Trump escoge y saca de Fox a su secretario de Defensa, pues de alguna manera el presidente Gustavo Petro hace lo mismo y lo saca de un documental de Netflix. Son figuras que son conocidas ante la gente, que además son muy mediáticas, que tienen mucha presencia visual, porque yo creo que más de una persona, muchas personas se han visto este documental de Netflix, y no logro evitar ver ese paralelo siempre entre Trump y Gustavo Petro, donde dice uno, es que son cada vez más parecidos, no solamente ya en otros temas, Paola, en materia... No creo que el nuevo ministro de Defensa sea un general sacado de Netflix, para serle sincero. Aquí lo que ha habido, entre otras cosas, Felipe, el reconocimiento a la trayectoria del general Sánchez es el mismo reconocimiento que ha habido a todos los militares que han llegado al Ministerio de Defensa, a la comandancia de las fuerzas militares. Es gente que ha entregado su vida, y cómo no se le va a reconocer eso. Es parte de una obligación social reconocer esa trayectoria de esos militares. Me encanta ver, Felipe, por otro lado, hoy a la izquierda, al petrismo, defendiendo a las fuerzas militares. Eso me parece, para ver, bueno. Eso me parece que está muy bien y que es una gran vuelvo vuelta. Y le digo, el general Sánchez, que tiene una trayectoria, pues que el país le conoció, digamos, lo conocimos mejor cuando lo de los niños Mucutuy. Es una lástima que una carrera de 34 años vaya a acabar como va a acabar la de general Sánchez. Y sobre todo Felipe, metiéndose con un tema que no es un mito, Néstor, es doctrina y es el respeto por la antigüedad. Felipe, va a acabar en el cargo más alto en las fuerzas militares. Tampoco sí, es que no, triturado, porque ministro, no lo van a dejar actuar, ministro, no sé, Felipe, no se equivoquen ahí en eso. Tengo una diferencia con usted, Felipe, estoy pensando con el deseo. Espero que sea un gran ministro de Defensa del general Yo Pedro también. Sánchez. Pero es que tiene un comandante en jefe. 7:43 minutos en Mañanas Blue.